¿Sientes que tu mente nunca se detiene saltando de una idea a otra, pero te cuesta concentrarte en lo que realmente importa? En este podcast exploramos todo lo que necesitas saber sobre el TDAH, desde los mitos comunes hasta estrategias prácticas para vivir con él. Si alguna vez te has preguntado si tu falta de enfoque es algo más o si simplemente quieres entender mejor cómo funciona tu cerebro, quédate aquí. Vamos a descubrir cómo transformar estos desafíos del TDAH en oportunidades. Esto es Psicólogos para qué. Bienvenidos a este nuevo episodio de Psicólogos para qué. Estamos muy contentos el día de hoy porque vamos a hablar un tema que no hemos hablado en el podcast. Ahorita vamos a saber de qué se trata, pero porque a lo mejor nos perdemos también durante el Andábamos mismo. dispersos. Por favor, sí. Si de repente nos escuchan que nos perdemos, nos vamos a reubicar porque, bueno, tenemos una invitada especial muy querida por nosotros, que en muchas ocasiones cuando hablamos de este tema nos viene a la mente un poquito de con quién acudir y a quién llamar, ¿no? Les doy la bienvenida a Psicólogos para qué. Soy Wilber Romero y aquí está mi compañera Isis. Hola, ¿qué tal? Muy feliz de estar aquí con ustedes en este nuevo episodio de este podcast y con este tema que, como dice Wilber, no lo habíamos abordado, pero pues sí es muy importante, está muy vigente y creo que tenemos aquí a la persona ideal para hablar al respecto, ¿no? Está con nosotros la especialista, la psicóloga Leonor Albor y estamos felices de tenerte hoy por acá, Leonor. Oye, bienvenida. Perdón que te interrumpa. Así me fui. Porque, psicóloga, amiga, pero también ya es neuropsicóloga. Ya es un montón de cosas, así que mejor que ella se presente. Preséntate, Leonor. Hola Isis, hola Wilber, qué gusto estar de nuevo con ustedes y la verdad agradeciendo mucho estar en este programa y platicando de este tema que para mí siempre es tan importante. Pues, ¿qué te voy a decir? O sea, amante del TDA, vivo como seno, duermo con TDA, todo, ¿no? Y hace muchos años trabajando ya en el TDA, casi 20 años, en la neurodiversidad, ¿sí? En todo lo que es, pues también el espectro, todo esto, ¿no? La verdad creo que es un tema súper importante. Me pides que me presente, sí, soy neuropsicóloga, soy pues doctora en Ciencias de la Educación, pues con muchos diplomados en terapia cognitivo-conductual, en déficit de atención, pues ahora sí que es donde más nos hemos preparado, ¿no? Y esto por la necesidad que hemos visto pues últimamente en todos los sentidos con el TDA. Así que aquí estamos para todas las dudas que se vayan presentando. Muchas gracias. Y yo te escucho. Y fíjate, sí es cierto. O sea, a veces hace 20 años que estás enamorada de esto y viviendo con esto, dentro de tu práctica profesional. Y familiar. Y familiar, ok. Y a mí me gustaría saber, bueno, ¿existe, no existe? O sea, porque yo he escuchado hasta el día de hoy gente que te dice, no existe. Y ahorita todos quieren tener... Todos dicen TDAH o TDA para como no ser responsables de ciertas cosas. Y si es así, o sea, ¿cómo es un trastorno, es un síndrome, cómo es esto del TDAH? Pues ese es el primer gran mito, ¿no? Si existe o si no existe, si es un invento para justificarse, para vender más medicamentos, ajá, todo lo que se dice. Wow. Pero sí, evidentemente que sí existe, claro. O sea, está comprobado que existe. Lo que pasa es que es un trastorno que es invisible, de alguna manera, invisible físicamente, ¿verdad? Porque no hay como una forma de verlo, no hay rasgos físicos, no hay nada que nos diga, tiene TDAH. Pero no se vuelve invisible después de que estás un rato con la persona. Esto es muy claro, ¿no? O sea que el que tiene más convivencia con la persona puede empezar a detectar esto. Por supuesto. Esto me lleva a pensar un poquito en las familias y después en las escuelas. Totalmente. Y yo creo que primero se dan cuenta en las escuelas y después en las familias. Ay, qué bueno, okay, qué bueno que tocas ese punto, ¿no? Porque pensando un poquito en esta identificación por parte de la familia, ¿qué es lo que pasa con la familia? Porque la familia de repente, hasta que llegan a la escuela, ya empiezan como a identificarlo. ¿Qué pasa en la familia? Pues pueden pasar muchas cosas. Una de ellas es que sabemos que esto es genético,
Sí. Y entonces cuando decimos Ahora ya lo genético, sabemos. ahora ya lo sabemos, Sí. cuando decimos genético quiere decir que en casa hay uno más, muy probablemente, ya sea papá, mamá, a veces otro hijo que lo hereda también. Entonces como que se vuelve una dinámica pues conocida y una dinámica normal dentro de la familia. Ujú. Bien lo dicen, pero no se refieren a el trastorno. Dicen, es que es herencia, es hereditario, es el mismo carácter, es la misma forma, o ya aprendió de... Así era su papá, así es, o sea, así de chiquito, Los tal papás cual. te lo Ajá. dicen, llegan y no va a pasar nada. Si yo era igual, ya le dije que no tiene nada. Yo era igual cuando era Claro. chico. Yo, pues sí, claro, es Ok. lógico, ¿no? Pero Claro. no lo dicen por el motivo del trastorno en sí. Ok. Y esta parte ahorita que decías que nos damos cuenta primero en la escuela y luego en casa. Ajá, yo digo, he trabajado en colegios muchos años, toda mi vida, casi toda mi vida. Entonces, y en diferentes niveles, ¿no? Desde muy inicial, preescolar, primaria, secundaria, universidad, o sea, y me ha tocado ver, sobre todo en preescolar, que las maestras decían, es que tiene TDA, es que, y los papás no lo quieren llevar. Entonces, a mí me hacía ruido en ese momento, decía, pero es que tú no puedes diagnosticar, o sea, necesito, a lo mejor observamos conductas que sí nos dan un indicador o nos ayudan como a detectar ciertas cosas, pero o sea, no se puede diagnosticar en escuela, o sea, no Totalmente. tienen un departamento de diagnóstico, o sea, eso es algo serio en realidad, ¿no? Y entonces yo me voy a esto, Leonor, o sea, ¿a dónde acudo si tengo como esta situación? O sea, como que yo maestra, ¿cómo me capacito? ¿Cómo sé que yo maestra, ¿no? Si mi alumnito, mis alumnitos está presentando este tipo de conductas, es solo que sea inquieto. Todos los niños de 4 años son inquietos, claro. ¿no? O sea, Claro. que si es distraído, o sea, todos, hasta muchos adultos también lo somos. Entonces, Sí, claro. ¿cuáles serían como estas características? Pues mira, bueno, creo que esto de lo que mencionas sí, es como... Todos los niños son inquietos, ¿no? Incluso muchos adultos. Y todos los adultos nos olvidamos de cosas. Y todos los adultos nos enojamos. Y todos los adultos, todo lo que puede suceder con el TDA. Pero sí, evidentemente, pues lo que hay que hacer es que sí vamos a ver, o sea, en una escuela, cuando hay pues estamos hablando de 20 niños, 25 niños, hay una comparación durante el desarrollo que algo va sucediendo, ¿no? Okay. Que todos estaban en el mismo nivel de ser, cuando comienzan el preescolar, de ser bebés, de ser inmaduros para muchas cosas, y conforme la mayoría o la generalidad va creciendo y va madurando, el niño que tiene déficit de atención sigue siendo un niño más chico, o sea, se va notando la conducta inmadura, Impulsiva, y pues se va como del impulsiva, niño. pero Okay. infantil sobre Infantil, todo, ya. ¿no? O sea, se va notando. En casa puede pasar cuando hay hermanos más chicos, que el hermano más chico comienza a madurar más rápido y sobrepasa al otro niño. Entonces es cuando los papás empiezan a dar cuenta. Cuando es el pequeño, pues todos creen que es porque es el pequeño, porque está consentido. Pero en las escuelas sí se van dando cuenta de eso y muchas veces lo toman como que, pues en casa los consienten. Entonces como que el preescolar, a menos que sea una bala perdida, Mi amor. si no, pues esperan hasta la primaria. Cuando ya llegan a la primaria se dan cuenta que a veces no está aprendiendo, que no se puede quedar en la silla, como los otros ya les dicen, ahora te quedas en la silla, menos tiempo de juego, más tareas, más... Y este niño no lo logra, entonces es cuando empiezan a decir, mamá, papá, pasa algo acá. Okay. Esto es lo que puede hacer imperceptible en los primeros años. El tema de la escuela, que en la primaria es donde la escuela empieza a ponerse un poco más serio. Ya no es tanto el juego. Claro. Y es más la atención, las tareas, los exámenes. Y entonces es donde ya lo pueden identificar. Porque ahorita que lo platicabas, me vino a la mente una mamá de un chico que me decía, es que yo hasta dudé si yo lo estaba consintiendo. Claro. O sea, ella dudó si consentía a su hijo cuando estaba chico. Porque justamente eso es lo que le pasó. Sí, y te voy a decir algo, o sea, realmente, bueno, a lo que te refieres son como que las expectativas y lo que se espera de ese niño va subiendo, así como lo que se espera del adolescente, del adulto. Claro. Tiene un parámetro para medir y entonces empiezas a ver que esta persona realmente le estamos pidiendo algo que no puede en ese momento dar, ¿no? Okay. O que no llega a la expectativa, ¿sí? Definitivamente yo más bien creo que cuando tenemos un chico con estas características,
sin quererlo empezamos a consentir más. Okay. Empezamos dentro de la casa y a veces en otros lugares como a hacer el ambiente libre para ellos, ¿no? Este lugar se porta muy mal, o el cine no, porque no le gusta, porque no puede estarse quieto, vamos a la playa, vamos a lugares abiertos, a casa de la tía no sé qué, porque tienen demasiadas cosas que se rompen, mejor allá no. No nos damos cuenta, pero vamos creando los ambientes. Hay casas donde levantan todas las cosas que se rompen o que no quieren que sean dañadas, porque él no lo hace adrede, pasa corriendo, o sea, le da curiosidad. Entonces, todas estas cosas se va el ambiente modificando en favor del chico. Uh-huh. Y entonces por eso es que de alguna manera nos tardamos más como familia en llegar a ese punto de decir, bueno, necesita un diagnóstico, una intervención. Por supuesto. Se supone que de lógica primero va el diagnóstico y luego la intervención. La verdad es que cuando los niños están muy pequeños y antes de los 7 años, pues ya preferimos intervenir hasta no dar el diagnóstico, o sea, antes de darlo, porque pues tenemos parámetros de sintomatología requerida para poder hacer el diagnóstico, y uno de ellos es que esperemos hasta los 7 años, ¿no? Para hacerlo propiamente. Pero muchas veces, pues, los especialistas que ya están pues muy preparados en esto se dan cuenta que ahí vamos, ¿no? O sea, ahí vamos y lo único que hacemos es esperar y empezar a dar tratamiento, ¿no? Empezar a dar tratamiento. Y no me refiero a tratamiento médico, sino a tratamiento cognitivo para empezar a madurar estas áreas que están inmaduras y que le impiden a veces aprender o tener atención suficiente o pues esa impulsividad que también los lleva a tener peligros extras. Yo quiero preguntarte algo así, como terapeuta, tiene que haber un perfil, porque no creo que todos los terapeutas puedan atender este tipo de pacientes, porque estoy pensando en la paciencia. No lo sé. Estás pensando que no me los lleven, o sea, que no te los lleven aquí, así. Estás pensando en eso, no te hagas. Sí, Wilber, tienes toda la razón. Sí, claro, trabajar con ellos, o sea, exige, o sea, es un reto también, ¿no? O sea, tienes que tener como cierto perfil, como dice Wilber, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que no solo es como con estos casos, sino con todos tenemos que tener ciertos perfiles para atender determinados diagnósticos. En este caso, pues además de que sí tenemos que tener un poco de TDA, creo. Sí. O sea, ser igual de activos, movernos, te tienes que mover rápido porque si no, de repente ya los tienes con peligros en tu mismo consultorio. Sí. Si trabajas en grupos, tienes que ser muy observadora, muy rápida, entenderlos muy bien, y yo creo que incluso tener esta paciencia, pero también no engancharte, porque también dicen muchas cosas, a veces se enojan muy fácil contigo, te sacan, te tiran cosas, entonces pues saber que para eso van, ¿no? Y un dato más, yo creo que con más paciencia es acordarnos que es genético y que los papás muchas veces también lo tienen. Ahí es donde nos cuesta, cuando menos a mí personalmente, tener más paciencia, ¿no? Porque a veces la mayoría de los papás quieren que los atiendas en ese momento, al requerimiento que ellos quieren, el día que quieren, a la hora que quieren. O constantemente se les olvida la cita. Se les olvida la cita. O llegan de mal humor y te dicen a veces cosas que tú dices, ¿cómo va a ser posible? O sea, todo eso pasa. Sí, porque yo pensando un poquito, ¿no? Ya hablaremos en su momento sobre el adulto, pero sí pienso un poco en que, yo cuando trabajé en un colegio, yo pensaba, ¿no? A veces con chicos de prepa trabajé y yo pensaba, bueno, los papás pueden ser un apoyo para lo que se puede hacer o trabajar en casa, pero cuando hay esta condición también con los papás y no se atienden los papás, porque yo creo que identifico al hijo, pero me empiezo a atender, ¿no? También es como difícil porque ¿con quién se apoya el terapeuta? Pues tiene que buscar las redes de apoyo. No siempre los dos papás tienen esta situación, ¿no? Y la verdad es que a veces el papá o la mamá que lo tiene, como bien lo dices, si logramos que perciba esto o si ya conocía el diagnóstico desde mucho antes y concientizamos y responsabilizamos, puede ser una excelente ayuda porque lo comprende más, lo entiende más, aunque
pierda la paciencia fácilmente, porque la verdad son una bomba en casa, Sí, una claro. bomba de Ay, tiempo sí. juntos, ¿no? Parece que estás hablando de mi casa. Te lo escucho y digo sí. Claro, pero Sí, bueno, a todo. de inicio te apoyas con el papá que no lo tiene, ¿no? Sin embargo, pues ya es un papá que está cansado porque también es esposo o esposa con esto. Sin embargo, pues con los dos. Parte de uno, parte del otro. Yo lo que hago es como decir, tenemos que ayudarnos ambos. O sea, cuando ya te cansaste tú, Claro. entra el otro. Cuando te cansaste tú, entra el otro, ¿no? Ok. ¿Y de dónde, o sea, como hablando del origen de este, del déficit de atención, ¿en qué parte, o sea, digo, es genético, en qué parte del cerebro, qué es lo que pasa? ¿Segregan más sustancia de algo? O sea, tienen más, porque dicen, es que tiene más energía, pero ajá, ¿de dónde viene este déficit de atención, este trastorno de déficit de atención? O esta impulsividad. O esta todo esto que impulsividad, vive. o todo. Pues hay varias razones o por algo se habla de que es un trastorno y no una enfermedad, ¿sí? Precisamente porque no hay como un origen tan claro físico. Sin embargo, está ya bien conocido que está ubicado en el área frontal, en el lóbulo frontal, donde hay diversas, digamos, funciones que no están bien desarrolladas. Sí. Por ejemplo, todo lo que tú me preguntas qué es lo que pasa. Bueno, lo más conocido que pasa es que dentro de lo que es el contacto de neurona a neurona, a veces no llegan ciertos neurotransmisores, ¿sí? Que llevan información, ya sea para activarse o ya sea para controlarse, ¿sí? Estas no llegan completa, digamos que en fondo y forma, como debe de ser. No hay suficientes neurotransmisores que las lleven de una neurona a otra y entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Se regresan y al regresarse llegan a donde tienen que llegar pocas y a destiempo. Entonces digo, a grandes rasgos, algo así pasa, ¿no? Sí. Oye, perdón que te interrumpa, estamos hablando de serotonina, de dopamina, de todas las sinas que conocemos. Oye, Leonor, y yo estoy pensando ahorita en estos mitos, ¿no? Y en esto que se dice mucho sobre este trastorno. Pero, ¿qué tan cierto es que a los niños, por ejemplo, hay que hacer que jueguen, hay que cansarlos para que luego ya en la tarde se duerman temprano, tranquilos y entonces se puedan dormir? O sea, sí hay que cansar a un niño que tiene TDAH. Súper mito. Eso te iba a preguntar. Porque yo pienso que no, o sea, yo creo que siguen alerta. En lo cierto. No, al contrario, los sobreestimulamos, ¿no? Sí está bien que saquen energía, claro, o sea, pero también hay horarios, ¿no? Esto de que los llevo al parque y luego los llevo a otra parte y ya como que a la hora de dormir llego rayando a la casa para acostarlo, no se va a dormir en 2 o 3 horas más porque no ha entrado en esa fase de tranquilidad. El niño está sobreestimulado y por más cansado que esté, menos se va a dormir, ¿no? Entonces sí es como necesario tener horarios, respetarle sus tiempos, respetar que tenga un rato previo a las horas de sueño para entrar en ese mood de descanso, de bajarle la estimulación al niño, como ir bajando la energía, como cuando vas llegando un coche al semáforo en rojo, tienes que ir bajando desde ya, o sea, desde mucho antes la aceleración, ¿no? Pues eso es lo mismo. O sea, que es buena una higiene del sueño para es súper necesaria. Es buena para todos, ¿no? Pero sobre todo esto, o sea, la higiene del sueño no es que vaya y corra y brinque para que regrese a la casa y esté cansado, porque va a regresar a la casa y va a querer seguir estando así, ¿no? Yo creo que este es uno de los datos que cuando observan los papás o la familia pueden hacer la diferencia, ¿no? Todos los niños corren, brincan y tienen días que si van con un primo o a alguna fiesta o algo están peor y se portan peor y más estimulados, etcétera, etcétera. Pero la diferencia es esa, ¿no? O sea, una de las tantas diferencias es que llega un momento como que ya está, o sea, se va acabando su energía. El caso de estos niños, no.
Sí, aunque los cierto. veas que se les están cerrando los ojos, pueden seguir brincando, cierto, estimulados. Oye, otro que se me estaba ocurriendo que ya había escuchado en otra ocasión es que son niños groseros, maleducados. Que creo que eso es lo que le pega mucho a los papás, ¿no? Sí. No, porque ese es es como el miedo, que- que te digan, ajá, no, pero, no o sea, no lo vamos a invitar porque él se porta mal, ¿no? O sea, ¿Cómo se refleja esto en los niños? Porque para mí yo creo que no son, ¿no? Pero ¿cómo es esto? Sí, yo diría que no, yo diría lo mismo que tú. O sea, de naturaleza no es un no no es es un una característica signo, ni una característica, ni un síntoma. Claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Son niños que no tienen mucho filtro al hablar, para empezar, Ay, sí. ¿no? Entonces, pues obviamente vienen y te dicen las cosas directas, sin pensar si van a parecer o no groseros, que incluso si alguien les dice, oye, estás siendo grosero, pues, ¿por qué? Sí, O sea, ¿qué dije? Y no te estoy diciendo mentiras, ¿no? Eso, O te sea, dije la sí. verdad, te dije lo que pienso, te dije lo que me molesta. Entonces, bueno, esa es una. 2, tienen muy poca tolerancia a la frustración. Entonces, pues obviamente cuando se enojan o cuando están sobreestimulados y cansados, no saben cómo expresarlo. Su manejo de emociones es pues muy escaso. Entonces se ponen pesados. Ellos tienen una incomodidad, como puede ser el hambre, el sueño, el calor, el ruido. Se ponen peor. Y Ajá. ahí se ponen, pues sí, como muy pesados, muy Claro. groseros, muy O difíciles. sea, pueden contestarte porque Exacto. no quieren hacer lo que en ese momento se está haciendo. O sea, creo que es algo como normal, ¿no? Es como es tu expresión, pero sí se puede tomar como una grosería, como... Yo creo que esto, o sea, siempre es normal en todos, Ajá. pero como que no bien, o sea, lo que falta con ellos es autorregulación. Sí. Entonces, uno, incluso en el adulto, ya lo vamos a ver después, una persona puede estar con alguna situación, incomodidad o mal, pero se autorregula. Ok. Los chicos así no. A este respecto, entonces, o sea, que sean groseros, malcriados, berrinchudos, digo, niños con o sin TDAH pueden ser, porque no es una característica del TDAH. No, yo diría que puede venir después. Después. Sí, claro. Ok. O sea, no es una característica de ellos. O sea, digo, puede ser una cuestión de educación más que o sea, porque no es allá. O sea, sí se descarta que, o sea, se ponen así por situaciones específicas, pero no por su condición en sí. No, también sucede que como no, o sea, como sí tienen una forma de, digamos, Ajá. de llevarlos, de guiarlos, de educarlos determinada, o sea, es Ok. diferente que otros niños, tienes que tener más constancia y bueno, determinadas cosas, pues incurrimos en consentirles a veces cosas o algo muy, muy específico, en decir, ay, ya, haz Sí, lo que sí, quieras, es ¿no? toda la Entonces, razón. en Ya te ya haz lo que cansaste. quieras, ellos se acostumbran y aprenden que si te friego más, pues, Pues va a voy a llegar el hacer lo que momento quiera. que voy a Claro, hacer lo sí, que sí, quiera, ¿no? definitivamente, Entonces, sí. ahí sí ya empiezan a ser niños berrinchudos, niños maleducados, pero es por una razón. Por un tema de educación. Yo sé que hay muchas cosas, ¿no? Por preguntar, pero quisiera, antes de terminar, porque el tiempo pasa volando. Ay, sí, yo escuchando. Pero sí quisiera esta pregunta porque creo que es algo que también allá afuera lo escuchamos mucho sobre la parte del medicamento, ¿no? Sabemos que algunos tratamientos son con medicamento, pero el medicamento deja al niño, lo cambia, le cambia su personalidad, lo deja como un zombie. Funciona como un tontado. analgésico que Porque lo he sí, escuchado, ¿no? Ajá, no, claro. Y no es algo, o sea, o es algo como que lo tomas, te funciona, no lo tomas, no pasa nada. De no quiero darle medicamento porque Exacto. pobrecito, ya no es el mismo, ve cómo está. Ajá. No, para nada, para nada. También es un super mito, o sea, no hay eso de que los dejas zombies, así lo dicen, ¿no? Es que Ay, se queda sí, como no. zombie, o te dicen es que le cambia su personalidad. No le cambia la personalidad. Tenemos que tener en cuenta que el chico está teniendo una conducta muy aparte de lo que es su personalidad. Está teniendo una conducta disfuncional, una hiperactividad mayor o una distracción mayor, porque no debemos de olvidar los que no tienen hiperactividad. Y entonces, pues, ¿qué es lo que haces? El medicamento lo que hace es como poner las cosas en su lugar, con su personalidad, pero ya con el movimiento normal y no excesivo, la tensión normal y no excesiva. Okay. Entonces, pues te pueden decir, le cambia su personalidad porque ya no es el niño que está brincando por todas partes, ya no es el niño que espontáneamente te suelta una
grosería o pues una noticia así media rara. Y bueno, ya es más controlado, más enfocado, y eso puede hacer que los papás crean. También está la costumbre del medicamento, que el organismo se acostumbre al medicamento y la familia también. Entonces, entre la primera y segunda semana pueden sentir esto, pero no lo vas a ver ni que esté pensando mal, ni que esté diciendo incoherencias, claro, ni que se esté durmiendo. Ni aletargado. Ni aletargado. O sea, mira, si está letargado, es que tiene medicamento de más, no ha sido bien medicado. Okay. Pero en sí el medicamento no lo provoca. Bien. O pudiera haber en una menor proporción que ese medicamento no es para ese niño. Entonces, más allá de dejar de dárselo, hay que ir con el médico y decirle, está pasando esto. Y el médico lo revisará y sabrá si es parte del proceso de adaptación normal o bien no le está haciendo efecto bien el medicamento. Muy bien. Pues ya, solo para terminar, si le quito el medicamento, ¿qué pasa si le quito yo, papá, de golpe el medicamento y ya no se lo doy? Porque hay también mitos de que, se va a ir al hoyo y va a ser peor o... No es real. O sea, la verdad, le puedes quitar el medicamento y no va a pasar nada, pero sí va a volver al estado en el que estaba. En el inicio. Sobre todo si no ha llevado una terapia constante, va a regresar a lo mismo y pues no habremos hecho nada. Ay, muy bien, muy bien. Bueno, teníamos 1000 preguntas, pero el tiempo ya se terminó por el episodio de hoy. Y Leo, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. La verdad es que el día de hoy nos salimos del consultorio, sacamos a Leonor de su consultorio, también la trajimos aquí a este lugar. Ahorita le voy a platicar que estamos aquí en Vivero Coworking, un lugar muy, muy bonito, muy agradable además. Estamos aquí y queremos agradecerle por las facilidades para poder grabar aquí en su estudio el podcast. Y bueno, para todos aquellos que buscan un lugar cómodo para trabajar, vengan, conozcan los espacios, están en renta. Estos espacios que tiene aquí Vivero Coworking en Itzimná, está súper fácil de llegar. Búscalo en Instagram como Coworking Vivero, así juntito lo ponen. Y vénganse aquí a trabajar, vengan aquí a grabar podcast. Sí, o sea, si quieren estar en un espacio cómodo, privado, con todas las comodidades, con todas las facilidades, o sea, ya encontramos el lugar ideal, ¿no? Y bueno, Leo, te agradecemos a ti. ¿Dónde te localizamos así rápidamente? Porque yo sé que allá afuera hay mamás, niños, hay mucho TDAH. Sí. Mucho TDAH. Pues en redes estoy en Facebook como TDAH Yucatán. Y pues más directo a mi celular. Pueden mandar un mensajito, no les digo que llamen porque pues difícilmente les puedo contestar, pero un mensaje, yo me comunico apenas pueda, es 99 91 63 7608. Ok. A ese número de celular te podemos localizar para dudas, citas, consultas, etcétera. Por supuesto. Pues muy bien, pues ya lo saben, si en casa estamos teniendo alguna situación, si tú escuchas este podcast y crees que le puede servir a alguna amiga, a algún familiar, a alguien que está pues a lo mejor con duda, o para ti, pues compártelo, dale like, prende la campanita. Lo dije en otro orden porque realmente todavía yo hago todo al mismo tiempo. Y bueno, y espero que este programa te haya gustado tanto como nos gustó a nosotros hacerlo. Yo soy Isis Salas y pues agradezco pues sí al espacio de Coworking Vivero, todas las facilidades que nos dio para grabar, y pues por supuesto a nuestro productor Ángel Alcalá de Grupo Comunica, que está pues siempre aquí al pie del cañón con nosotros. Así es, y ¿no? síganos, y por supuesto, Leonor, a ti. En nuestras redes sociales como Psicólogos Para Qué, por Instagram. Y también estamos ahí en YouTube y al Spotify, que le den allá a la campanita para que les recuerde el día de estreno de nuestros programas. Y Ángel, muchas gracias. Grupo Comunica, también búsquenlos por internet, también los van a encontrar por ahí. Y esto fue Psicólogos Para Qué. Adiós. Gracias, adiós. Bye.